Biblias allá en 1 Timoteo 4. Venimos hablando allí de firmes ante la apostasía. La apostasía es una realidad que ha cobrado mayor fuerza en nuestros tiempos y en alguna medida encaja perfectamente con la última carta del Señor Jesucristo al apóstol Juan en Apocalipsis, donde habla sobre la iglesia de la Odisea, una iglesia totalmente diferente, presuntuosa si se quiere, pero desinteresada en otras cosas, tanto que en el verso 19 el Señor la exhorta a arrepentirse, a cambiar la forma de vida que está teniendo. Y por aquellos que hubiesen entrado muchos internos al estilo de vida de esa iglesia, el verso 20 hace una invitación, ¿verdad?, a la salvación. Porque en los últimos tiempos se es más religioso que cristiano. Entonces la gente procede más religiosamente, un tanto fría, indiferente o apática a la cosa espiritual. Y en alguna medida esa iglesia ilustra el tiempo que estamos, ¿verdad? Pero nuestro tema hace un llamado en este sentido: firmes ante la apostasía. Si otros ceden, usted no cede. Y si puede ayudar a los que han cedido allá, Judas en los 2 últimos versículos invita a ver qué podemos hacer para regresarlos, ¿verdad? Pero si no quieren, hay que seguir adelante, firmes ante la apostasía. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre, Señor nuestro, muchas gracias por esta noche, este tiempo hermoso en que nos reunimos para exaltarte. Qué privilegio para nosotros, en el nombre de Jesucristo, poder entrar hasta tu misma presencia, el trono de tu gracia, Señor, con alabanza, con adoración, con agradecimiento, reconociendo que eres bueno, Señor, y que para siempre es tu misericordia. Gracias por el honor de ser tus hijos, gracias por el honor de ser partícipes de la preciosa, perfecta y suficiente obra de Cristo, a través de la cual, oh Dios, tu gracia nos alcanzó. Gracias, oh Dios bendito, por todos los que están aquí reunidos. Bendíceles, ayúdeles según las necesidades que hay en cada hermano, en cada familia, en cada hogar. Te ponemos en una forma especial a nuestra hermana Cindy, para que tú, oh Dios, le llenes de tu paz, de tu fuerza, Señor, que la sostengas, la consueles, Señor, que ella cada día, de tanto avanza el tiempo, pueda sentir tu presencia, sosteniéndola y ayudándola. También oramos por nuestro hermanito Salen, para que lo ayude, Señora, a recuperarse plenamente. Y oramos, aprovechamos para orar por Anthony, Señor, para que tú también lo ayudes en la experiencia que él tiene a reflexionar sobre la vida contigo. Esta noche rogamos, por Dios, la dirección del Espíritu Santo para la exposición de tu palabra. Usa a tu siervo para tu gloria, Señor, y danos a todos los presentes una actitud abierta, atenta, sumisa a la voz de tu palabra, para que tu palabra haga aquello para lo cual envíes. Lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. También tenemos la visita de mi hermana, se me olvida el nombre, Doña María. Dios le bendiga, bienvenida, y su hija también. Damos gracias a Dios por ellos. Hay veces se me escapa por el nombre pleno.
Bien, hermanos, firmes ante la apostasía. Es un desafío personal. Recordemos que la vida espiritual es un asunto personal. Y acá en Apocalipsis capítulo 3 dice el verso 11: retén lo que tienes para que ninguno tome tu poco. Y es un desafío personal. Y hay que tener mucho cuidado, donde eso implica cultivar nuestra vida en el fundamento de la palabra y cuidarse con lo que propone el enemigo. Que lo que el enemigo le propuso a Eva, aunque sonaba bonito y rico, le hizo mucho daño. Y entonces el enemigo no va a vender, sino vende bueno, donde su venta sea comparativa, semejante a la verdad. Y es así como logra robar y hacer que muchos sucumban. Y entonces hay un desafío personal y es cuídese. Amén. Cuídese. El capítulo 4 empieza indicando allí sobre que vendría la apostasía en los últimos tiempos. Y el texto invita a cuidarse, porque vendrían prácticas y costumbres muy propias allá de los primeros siglos de la era cristiana, donde empezaron a gestarse y que han caminado a través de los tiempos y han enredado multitudes. Y el Señor quiere que el creyente entre en el juego, ¿de acuerdo? En el verso 6 nos llama la palabra a todos los creyentes, principalmente a los siervos, a enseñar la verdad al pueblo, a mantenerse en la verdad. Serán algunos consejitos importantes, a ejercitarse en la piedad. Recuerdan, mi mamá decía: lo que no se mueve se apelota. Así es que necesitamos que los creyentes se ejerciten, ¿verdad? Para que no rueden como pelotas, que se ejerciten en la piedad, en la relación con Dios, fortaleciendo su vida espiritual, su comunión con Dios todos los días, porque esto es un asunto de todos los días, no es de una vez en cuando, es todos los días. Usted, para estar saludable, no puede comer de vez en cuando. Espiritualmente hay gente que come de vez en cuando y entonces son débiles, no tienen el conocimiento y son fácil presa del enemigo. Entonces Dios quiere que cada día nos alimentemos, nos ejercitemos, echemos músculo espiritual, echemos músculo espiritual, que tengamos resistencia espiritual, porque el enemigo hará la guerra, ¿no? Uno lee allá en 1 Pedro capítulo 5 verso 8, donde dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no le está hablando a los incrédulos. Esa palabra no es para los incrédulos. La palabra para los incrédulos es el evangelio, para que se conviertan. Ese palabra es preventivo. Y Dios quiere que tengamos músculo espiritual de resistencia espiritual, porque en el verso 9 se requiere. Dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que Dios quiere que echemos músculo espiritual, resistencia, que tengamos resistencia, para que no nos agotemos en el camino y para que cualquier cosa no nos trabe. El desafío es seguir. Lo sigo a la meta, dice Pablo, ¿verdad? También la palabra del Señor en nuestro texto, pues en el verso 9 quiere que todo lo que se viene diciendo, principalmente en el texto, que esto sea que
sea recibido por todos. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Por todos viene, por todos los creyentes, por todos los que aman al Señor, aman su obra, por todos los que quieren ser fieles, quieren estar preparados para hacer la obra, los que quieren luchar contra el engaño y la mentira. Debemos recibir esa palabra, hacerla parte de nuestro fundamento para que podamos pelear la buena batalla de la fe. Amén. Entonces el verso 9 invita allí a que recibamos esa palabra. Y el verso 10 nos quedamos la semana pasada, que por eso predican, trabajan los siervos de Dios, ¿verdad? Sí. Dijimos que oren por los siervos de Dios. Los siervos de Dios no son sus enemigos. No es la gente con la que debemos pelear. La pelea es contra el pecado. La pelea es contra el diablo. La pelea es contra el mundo, no contra los siervos de Dios. Y en pelea contra los siervos de Dios se equivocan 1000 por 1000. Porque lo que deben hacer es orar por ellos. Y si sienten algo en sus corazones, sean honestos y hablen con ellos. Porque si no lo hacen así, van a entrar en la chismografía. Y la chismografía hace daño a usted si la practica y a los que le escuchan. Y Dios espera que el creyente es sabio y prudente en esto. Y hay algo que el Señor condena a lo largo de la Biblia, es la murmuración. Allá no le aguantó a Aarón y a María que hablaran contra Moisés. Pero eran hermanos, que alguna razón no. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5, que debemos llevar todos nuestros argumentos rendidos a la obediencia a Cristo. Porque podemos tener muchos argumentos valederos, pero la murmuración, la chismografía, no es la alternativa en los argumentos que pueda yo tener. La alternativa es doblar las rodillas o ser honesto y hablar en aquella cosa que me incomoda. ¿Sí? Porque de esa manera solucionamos el problema. La chismografía lo expande, la murmuración lo expande y desacredita. Desacredita al que lo hace y al objeto de la murmuración. Y eso no está bien. La palabra del Señor llama la atención en que hay que orar por los siervos de Dios. Leíamos la semana pasada que hay que reconocer son siervos de Dios, que usted tenga argumentos. Es el siervo que Dios puso, que está al frente. Es el siervo de turno. El Señor lo cambia cuando Él quiere y así lo estima. La palabra del Señor dice en nuestro texto allá en 1 Tesalonicenses 5, verso 12, que los conozcáis y que los tengáis en mucha estima. Y le añade, y amor, porque debes amarlos, hacen un trabajo, te dicen cosas que nadie se las diría. Y tienen un interés de valor espiritual sobre su vida. Amén. Donde buscan tu comunión con Dios, que camines en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Recuerdan, nos quedamos en 1 Tesalonicenses 5, la semana pasada. Volvamos a leerlo para refrescar. Los creyentes en la iglesia debemos tener la mejor actitud entre nosotros. Cantamos un himno, que es un canto que nos dio el director, Unidos Unidos. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere.
1 Corintios 1:10 nos dice que debemos estar unidos. Juan capítulo 17, versos 21 al 23, dice el Señor en ese pasaje que Él quiere que seamos perfectos en humildad. Amén. Y entonces, para que estemos perfectamente unidos, debemos quitar lo que estorbe. Sí. Ser humildes. Entender que somos el cuerpo de Cristo. Y a veces tenemos que soportarnos y tolerarnos, ¿verdad? Ahora vamos a mirar después de este texto. Dice 1 Tesalonicenses 5: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahorita yo entraba y me gozaba y olía rico el templo. Y veía a la hermanita sí, limpiando, y gracias a Dios por ella. Está trabajando en favor de la obra, para que a nosotros nos reciba un templo limpio, que vaya bien. Gracias a Dios por ella y por los que, como ella, trabajan en favor de la obra, y hay que reconocer cuán importantes son. Sí, amén. Y no solo hablo de los pastores, de todos los que sirven. Tenemos que reconocer, no hacer la guerra, no murmurar, no criticar, no juzgar. Y cuando hay cosas valederas, hablemos con ellos. No en el deseo de hacer valer mi razón, sino en la razón de que eso no esté más. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que los reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Aquí tiene que ver ya más propiamente con los que dirigen la obra del Señor. Valórenlos, aprécielos, ámelos, ore por ellos, arregle las cositas que hay que arreglar con ellos. No las deje ahí, no deje que nada estorbe. Dice el verso 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Y hay una frase final, que es la que hay que buscar en la iglesia. La paz. Dice: tener paz entre vosotros. Es lo que Dios quiere. ¿Cómo lograrlo? A veces nos ayuda un poquito allí. Efesios 4. Actitudes que debemos revestirnos. Dice el verso 4, capítulo 4, verso 2. Con toda humildad. Si no hay humildad, es muy difícil. Yo me voy a sacudir, me voy a enojar, voy a criticar, voy a murmurar, voy a hacer lo que no está bien, si no hay humildad. Pero humildad delante de Dios. Cuando yo me humillo delante de Dios, delante de los hombres, ya no cuesta. Y dice el verso 2, con humildad y mansedumbre, asumiendo la mejor actitud. ¿Vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Hay peleas que no valen la pena pelearlas, no dejan nada más que resentimientos y recuerdos que a nadie bendice, que ensucian la mente y ensucian el corazón. La palabra del Señor dice: con humildad y mansedumbre. ¿Qué cosa? Y ahí es donde quería llegar. Con humildad y mansedumbre, soportándolos. ¿Sí? Tenemos que soportarnos. O soportamos o brincamos, o soportamos o peleamos, soportamos o murmuramos. Y el Señor nos está aconsejando lo mejor, lo que bendice, lo que edifica y lo que ayuda a su iglesia. Amén. Con humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, y le añaden una palabrita clave allí. ¿Cómo? En amor, en amor. Hagámoslo por amor a Dios, por amor a la obra y por amor a los demás. Dice
de que hay veces pudiera que algunos podamos ser difíciles de amar. Y entonces, un día llega una hermana y le dice al pastor, es que ya no amo a mi esposa, ya no quiero estar conmigo. El pastor le dice, bueno, ámela como hermana. Le dice el pastor, y si no la puede amar como hermana, ámela como a su enemiga. Porque la Biblia nos dice allá en San Mateo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Así que no hay excusa para no soportar, para no perdonar, para no amar. Porque aún somos desafiados a amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más amar a nuestros hermanos? A la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, a los siervos de Dios. Oremos por los siervos de Dios, porque pasan tiempo metidos en la oración y en la palabra, porque están atentos las 24 horas del día a lo que Dios pide. Mientras ustedes duermen o trabajan, algunos trabajan y están preparándose con el tiempo de Dios. Ámenlos, reconozcan, téngannos en mucha estima y amor, dice el texto, por causa de su obra. Verso, mire dónde estamos. Que por esto mismo trabajamos. ¿Por qué? Por prevenirnos, usando el contexto, prevenirnos de la falsa doctrina, de la apostasía que se infiltraría en los últimos tiempos. Por esto trabajamos por hacerles conocer la verdad, verso 6, y la sana doctrina, por ayudarles a ejercitarse espiritualmente. Trabajamos porque ustedes reciban la palabra. ¿Sí? Por eso trabajamos, dice la palabra del Señor, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y dice el verso 11, y esto manda y enseña. Me llama la atención, esto manda. Es que en la iglesia del Señor, las enseñanzas, las doctrinas deben ser definidas. No podemos entrar en un juego, en un tirijalle, si le parece, si la quiere o no la quiere. No. Las cosas son como son, las cosas son como Dios las empeña, gusten o no nos guste, porque muchas veces dirá Dios a través de su palabra cosas que no me gustan, pero Dios no va a cambiar ni su palabra, que tiene que cambiar soy yo. Y Dios da esa palabra para cambiar y someter esas actitudes o esas cosas en que su vida choca con la palabra. Dice a veces, dice la palabra del Señor, que muchas veces nosotros hacemos eso. El hombre tuerce su camino y luego se enoja con Dios. Todas las culpas es la culpa. Pero es el que torció el camino, que no quiso ir, no quiso atender. ¿Sí? Así es que el texto dice, esto manda y enseña. Miraba en Tito un texto semejante allá en la lectura bíblica, recuerdan, bastante interesante, la sana doctrina. Tito capítulo 2 habla del comportamiento que deben tener los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes respecto a sus esposos y sus hijos,
y sus gastos. La exhortación del Señor allí a los jóvenes a la prudencia. Los versos 7 y 8, Él llamó a los siervos a ser ejemplo. ¿Sí? Y luego finalmente dice que la gracia de Dios cambia las vidas. Capítulo 11, Dios nos llamó por su gracia y misericordia, una nueva vida. El verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13, esperando la venida de Cristo. Cito esto ligeramente para darle valor al último versículo, verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie se menosprecia. Porque es lo que dice Dios en su palabra y es lo que debe decir el siervo de Dios. Y debe decirlo con qué manera, con autoridad. Y debe ser recibido. Porque Dios quiere bendecirnos a través de la palabra. ¿Cuánto nos ha ayudado? Algunas veces sentimos que Dios nos sacudió por todo lado, pero cuánto beneficio para nosotros. Gracias a Dios y su palabra, no somos los niños, no somos perfectos, pero podemos decir con gozo y con convicción, somos mejores para la gloria de Dios. Y Dios lo ha hecho a través de la palabra. Amén. Así que el texto dice esto, manda y enseña. Y luego aparece el verso 11. Parece que a la altura del texto, pues, Timoteo era un siervo joven. Yo no sé cuántos jóvenes hay aquí, pero si en todos jóvenes tenemos vida eterna. Amén. Sí. Sí. Yo todavía me siento joven en relación a mi madre, ¿verdad? Yo no sé si me da esa oportunidad. Ella vivió 100 un poquito más. Yo voy por camino ahí. El texto tiene como objetivo llamar la atención al creyente de que no tiene por qué ser menospreciado por nadie si está viviendo una vida correcta, una vida digna. Dice el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Si usted es joven, recuerde que hay muchos jóvenes en la Biblia que vivieron a la altura de la voluntad de Dios. Cito algunos: José, un joven de 17 años. ¿Cuántos tienen 17? Y hay otros más pequeñitos. ¿Cuántos tienen 8 años? Josías hizo lo recto delante de Dios. Asa, 7 años. ¿Sí? Y agradaron al Señor. ¿Cuántos años? 7, 8, 17. Y se nos mete allí también Daniel, 13 años. ¿Cuántos tienen? Gente que, por cuanto el Señor vivía en sus corazones, sin importar el ambiente donde vivían, ellos pudieron marcar la diferencia. Así es que no hay excusa. Si alguien tiene a Cristo, no importa la edad que tenga, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Y nadie debe menospreciarle por su edad, su juventud. Nadie. Debe vivir a la altura de la voluntad de Dios. Debe vivir para la gloria de Dios. Sé que está en un contexto difícil. Es un mundo muy convulso en muchos aspectos por sus ideologías que tratan de enredar la mente y la vida de los muchachos. Pero un muchacho que conoce a Cristo no se deja enredar. Un muchacho que conoce a Cristo tiene la enseñanza de la palabra para su vida. Un muchacho que conoce a Cristo tiene el Espíritu Santo viviendo en él para guiarle y enseñarle.
Así es que no hay excusa. Entonces dice el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los demás creyentes, hermanos. Estamos hablando de ser ejemplos unos a otros, pero no ejemplos malos, ejemplos buenos. Hay veces algunos que se convierten a Cristo en un momento dado. Dice, a mí me gustaría ser como ese hermano, como esa hermana, por el estilo de vida cristiana que luce. Y es que no se espera menos. Todo creyente debe ser ejemplo. Debe ser ejemplo. Dios quiere que sea un ejemplo, que tenga un buen testimonio en su iglesia. Dice, sé ejemplo a los creyentes. ¿A dónde? A la iglesia. A los demás hermanos. Que puedan ver un redimido, que puedan ver a alguien que vive diferente, alguien que vive para hacer la voluntad de Dios, siendo ejemplo, que invite a otros a querer ser igual. Pero la Biblia aún exhorta a apartarse de aquellos malos cristianos, porque dicen dichos, el que con lobos anda, aullar aprende. Y dice otro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y he mirado eso a través de los tiempos. Alguien que anda mal trata de influir sobre otros para que anden mal y tener cómo escudarse. Pero él también, ella también. Hay que tener cuidado, no ser embarriado en una vida que no conviene. Dice ya 1 Corintios 5 para citar un ejemplo. Primera Corintios 5. Observe qué tan es, porque tenemos que ser ejemplo. Y si alguien no es ejemplar para mi vida, bueno, se le puede aconsejar, exhortar, amén, orar por él, sí, pero si sigue, apártese de allí. ¿Entendemos? Dice 1 Corintios 5, verso 11. Más bien os escribí. ¿Qué cosa nos escribió? Que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Que llamándose hermano fuera qué cosa, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal. Porque el asunto lo lleva el Señor en una forma muy determinada. No solo dice no os juntéis, ni quiera que pongamos con tales personas. Es bien fuerte eso, ¿verdad que sí? Bien fuerte. Y somos llamados a obedecer su palabra. ¿Qué les parece ese texto? Muy fuerte, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Alguien podría decir, pero es que la carta a los Corintios era para los Corintios, no. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda verdad. Hay algunos que usan 1 Corintios 11. El texto que se usa siempre para la cena. Sí, amén. Lo damos para la cena, pero rechazamos todo el contexto anterior. Eso no es para nosotros, era para los corintios, que algunos dicen que eran algunas profetisas que peluqueaban pelonas y cosas. Argumentos. El que lee entiende. Sí, amén. Dice 2 Corintios 1:3. Vamos a ver.
El verso 12 aclaro, habla del testimonio, como el apóstol Pablo cuidaba su testimonio. 1:12 habla de cómo el apóstol Pablo cuidaba su testimonio. Y dice el verso 3, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis. 2 Corintios 1:13. 2 Corintios 1:13. El verso 12 habla del testimonio de Pablo, de la conciencia que tenía delante de los hermanos. Y el 13 dice, porque no os escribo otras cosas que las que leéis. La Biblia dice que le entienda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo no puedo, a menos que esté refiriéndose usando un poco lo que es las reglas hermenéuticas, salvo que sea en el Antiguo Testamento, yo te voy a ser más prudente, no vaya a aplicarle la ley cuando estamos bajo la gracia. ¿Ok? Debo tener definido si fue antes de Cristo o después de Cristo, salvo que esas reglas intervengan, entonces hay que ser prudentes. Pero aquí el apóstol Pablo está enseñando justamente de la enseñanza que Dios le ha dado a él, o que se ha dado en este caso a la iglesia, y que el creyente debe leer y aplicar a su vida. Y dice la palabra del Señor, leamos el 12 para conectarlo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más entre vosotros. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. El contexto viene hablando de las tribulaciones, el consuelo de Dios, de la inmutabilidad de Dios, verso 20. Entonces todo eso se viene escribiendo, es lo que podemos leer y es lo que hay que aplicar en nuestra vida. Entonces, la palabra del Señor llama, mis amados hermanos, a cuidar el testimonio. A cuidar el testimonio. Cada creyente por sí cuide su testimonio en su casa, en la iglesia, sea ejemplo. Si usted no está siendo ejemplo, arregle las cosas que tenga que arreglar. Sí, porque Dios espera que usted sea ejemplo. ¿Quién debe resolver los problemas? El que los tiene, el que los está viviendo. Debe arreglarlos. Hoy estaba metido en el capítulo 1 del libro de Isaías. Estaba trabajando allí sobre un tema especial, el remanente de Dios. Y justamente enfoca cómo el pueblo de Israel se había salido. Los creyentes del pueblo de Israel habían perdido la piedad, el fervor, la fidelidad. Y entonces Dios les exhorta a enderezar el camino. El verso 18, 19 dice el Señor, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que el que tiene cositas que arreglar, arréglelas. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Nos ha traído en esta noche aquí porque quiere trabajar nuestra vida, porque Él quiere que seamos ejemplos en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estemos, el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. Sí, que podamos oler
a la gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor en nuestro texto: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo a los creyentes. Y ahí cita 5 cosas, 6 cosas. Dice la palabra del Señor: ejemplo a los creyentes en palabra. ¿Qué significa eso? Necesitamos ser creyentes definidos. El hermano Trigo nos dice: o somos o no somos. Justamente investigando también sobre la justicia, esto tiene que ver con rectitud, con honestidad, con una vida correcta. Entonces, reflejando realmente la vida de Dios. Y que nuestro hablar, como dice Santiago, sea sí o no. Nada de ambigüedades allí, sino dejando claro la verdad siempre delante de todas las personas. Sé ejemplo en palabra, en conducta. Cuidemos cómo estamos viviendo. Sí. Porque eso tiene que ver con el ejemplo. Cómo es su conducta en su casa, en su barrio, cómo es su conducta en su trabajo, en la iglesia, en el contexto donde se mueve, cuál es su conducta. Dios no quiere que nadie lo menosprecie de ninguna forma. No vamos a ser menospreciados si nuestra conducta es digna delante de Dios. En palabra, conducta, amor, sin hipocresía, sin incertidumbre, con transparencia. Amamos o amamos. No puede haber espacio para ambigüedades sin él. La hipocresía es horrible. La falsedad es horrible. Necesitamos ser sinceros y transparentes. Un día le preguntaba a un estudiante: deme una definición de un verdadero creyente, y todos empezaron a opinar. Y él empezó a mirar un ventanal. Y cuando le tocó el turno: ¿y usted cómo define a un creyente verdadero? Le dice: como ese cristal transparente. Amén. Porque tenemos que ser transparentes en el amor, en la forma de ser. Nada de hipocresías. O somos o no somos. Negrito, gracias por esta frase memorable, porque ya viene a ser parte de los mensajes. Y entonces dice la palabra: en amor, en espíritu. Tiene que ver también con lo anterior. Tiene que ver con la calidad interior que usted refiere. Con la calidad interior que otros pueden ver en usted. Recuerde que somos cartas leídas todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ve? Es importantísimo. Dice más el texto: en fe, que no sean los que se claudican, sino los que mantienen firmes. Y si quiere leer usted todo un contenido de firmeza en la fe, tendría por tarea en tu casa leer la carta a Hebreos capítulo 11. Y ahí te va a encontrar hombres, mujeres, jóvenes, valientes, firmes, determinantes de su fe, que no se dieron, que pelearon batallas increíbles, donde Dios quiere creyentes firmes en la fe. Sí, amén. Y dice la palabra: y en pureza. Eso tiene que ver con la santidad, con la rectitud, con la honestidad, con la limpieza. Necesitamos en esto que nadie nos cuestione. Allí cita al joven, pero aquí estamos predicando a todos. Y entonces Dios quiere que nadie nos menosprecie, sino que seamos ejemplares. Amén. Después, Sí, amén. hay cosas que a uno le es difícil, pero si buscamos la ayuda de Dios, oramos a Dios, entonces vamos a encontrar que todo lo puede en Cristo.
que Él me va a dar la fuerza, que Él va a perfeccionar su obra en mí. Estamos aquí para mejorar. Amén. Sí, amén. Espero que este es el motivo que le trajo al culto, por inquirir de su santo templo. ¿Cuál es la idea? Echar a su saco, sí, y llevarnos así, porque solo así saldremos bendecidos de aquí. Y es un asunto de la mente, del oído, no va a quedar nada. A la salida te preguntan, ¿y qué dijo el pastor? Me acuerdo, digo muchas cosas. Que Dios Altísimo le siga bendiciendo. Hermano Cristo, gracias.